Saludos estimados estudiantes. Hoy día, amigos de quinto y secundaria, vamos a hablar, después de haber hablado hablar sobre la memoria colectiva, algo muy importante. Vamos a conversar sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. En este país como es el nuestro Perú, donde sufrimos una crisis gracias a los problemas del terrorismo, es que necesitábamos disculparnos entre nosotros, perdonarnos y tratar de reconstruir a nuestra nación. Otra vez sentirnos que somos parte de una misma población y que no nos volvamos a hacer daño y tratar de no repetir esos mismos problemas que tuvimos justamente en épocas del terrorismo. ¿Qué es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Bueno, es una comisión que se permitió hacer un informe sobre todo el terrorismo ocurrido entre los años 1980 y 2000. Fue creada en junio del 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, el que convocó a diferentes miembros de la sociedad civil y le permitió al rector de la Universidad Católica, Salomón Lerner Febres, que la presida. ¿Qué es lo que sucedió en esta época para ir entendiendo? Bueno, comenzó a darse, pues, antes de ello, un cambio importante en las ubicaciones de las personas dentro del ámbito rural y del ámbito urbano. Entre los años 1940 a llegar a 1981, vemos que el avance de lo rural es relativamente lento, va avanzando la cantidad de personas y todo estaba de acuerdo a lo cotidiano, a lo que se calcula que puede ir avanzando de acuerdo a la cantidad de personas. Pero mientras tanto vemos cómo en el ámbito urbano van migrando poco a poco durante todos esos años y van aumentando las ciudades en gran cantidad. Entonces vemos cómo se van duplicando cada 10 años la cantidad de población que nosotros vamos a tener. En el año de 1981, justamente 10 años después, vemos cómo es que se duplica en gran cantidad y el ámbito urbano es el que aumenta poco a poco hasta llegar a lo que conocemos en el año 2017 dentro de las urbes, dentro de todas las ciudades, mientras que lo rural más bien termina disminuyendo. Porque van a haber mucha población rural que se va a quedar, pero mucha más va a salir de estos lugares y por eso desde hace bastante tiempo en el ámbito rural sigue existiendo esas 6 millones de personas y van reduciéndose en vez de aumentar dentro de los espacios de territorio que nosotros tenemos. Esta información es del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el ámbito del contexto histórico, los años 50 y 60, hubieron muchos movimientos campesinos en la búsqueda de tener su tierra, producto de lo que había muchos intelectuales que hablaban de quién debería ser el dueño de esta tierra. Entonces, en el año 69, cuando ingresa el presidente Juan Velasco Alvarado, se realiza la reforma agraria. En la Constitución de 1979 se declara también el voto universal y el retorno a la democracia. Esto dio un impulso, toda esta trayectoria, a ideas socialistas que se comenzaron a ir desarrollando en la búsqueda de la igualdad, que es lo que se quería, ¿no? Pero surgen de diferente forma y bajo ideas que estaban plasmadas por ejemplo, en Mao Zedong o trotskismo, donde tendríamos que llegar al poder a través de la fuerza, a través de la destrucción o de generar el terror. Bueno, para conocer un poco sobre nuestro pasado, acá tenemos a todos nuestros presidentes que vivieron lo que sería pues esta época del terror y posteriormente a ellos. Todo van a ser con la elección de Fernando Belaúnde como presidente y en Chuchi vamos a tener el primer atentado y durante todo su gobierno, su segundo gobierno de Belaúnde, vamos a tener que los terroristas van a comenzar a tener diferentes tipos de atentados. En la época de Alan García se van a agudizar más ellos, va a haber mucha destrucción y Alberto Fujimori va a tener que afrontar justamente ese problema. En los primeros años de su gobierno va a ser uno de los motivos más importantes para la lucha que él va a tener y posteriormente va a continuar con esa lucha, pero ya teniendo por ejemplo a Abimael Guzmán preso. Valentín Paniagua va a ser un presidente que va a ser momentáneo, provisorio y que va a ingresar a nuestro país como presidente con objetivos claros y entre ellos va a buscar
que exista una reconciliación entre todos los peruanos por toda la masacre, tormentos, muertes que existieron en estos periodos de estos 3 presidentes anteriores. Alejandro Toledo va a recibir esa información, esos datos, y va a pedir las disculpas del caso. Va a seguir también durante su gobierno con algunos casos de terrorismo cada vez menores y aislados. Lo mismo va a suceder en el segundo gobierno del presidente Alan García, y quien va a terminar de ver todos esos últimos casos, muy pocos, se van a dar también en el periodo de Ollantumala. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar con esto. Hace 40 años, bueno, sucedía de que las migraciones comenzaron a desarrollarse. Teníamos a un presidente, Fernando Belaúnde, preocupado por el desarrollo económico de la selva. Por eso creaba la carretera marginal de la selva con el objetivo de que puedan transportarse diferentes mercaderías entre todos los espacios de la selva y luego hacia la carretera central, venían hacia la costa, y así de esa forma podríamos interrelacionar todo nuestro territorio. Tenía problemas económicos y entonces se cambiaron la moneda cuando terminó su gobierno de él, de lo que serían los soles de oro a lo que serían intis, ¿no? Que se cambiaron y que generó pues en la fase final de él, y le dejó una hiperinflación que se comenzó a manejar en el gobierno de Alan García. Mientras tanto, surgieron estos personajes justamente en nuestro país. Estaba Abimael Guzmán Reynoso, del Partido Comunista del Perú, y Sendero Luminoso, y Víctor Polay Campos, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, quienes trajeron una gran cantidad de desastre, pena, muerte a todas las poblaciones en el Perú. Estas son fotografías que van a demostrar justamente el daño que ellos van a comenzar a darse, como las demás fotos que vamos a ir presentando ahora. Pero vamos a ver un gráfico de todos los atentados que se realizaron en esta época, atentados y los autores subversivos. Miren la cantidad de atentados que iban avanzando año tras año de Sendero Luminoso, que está con marcas azules, y en las marcas rojas vamos a encontrar al MRTA. Hemos llegado a una cúspide en que en 1989, durante el gobierno de Alan García, tuvieron 2.979 atentados, casi 3.000 atentados. ¿Y qué son los atentados? Bueno, vamos a entender que todos los atentados van a ser, por ejemplo, coches bombas, destrucción de torres, muerte de algún personaje, de destrucción o asalto a un grupo de personas. Todos ellos son 2.979 en todo un año, en 365 días. Saquen ustedes su cuenta, más o menos cuántos atentados por día podríamos calcular, ¿ok? Que ellos eran entre 8 o 9 atentados por día. Entonces, en diferentes lugares del Perú, y las noticias no alcanzaban para poder explicar todo lo que estaban haciendo ellos. Entonces, esto es bastante triste, porque en nuestro país, la verdad es que si hoy en día estamos en esto de la pandemia, este tema que nos trae a todos en vilo, bueno, en esta época estábamos peor. Lo que pasa es que muchos de nosotros ya no recordamos esta época porque algunos no estuvieron presentes, por lo menos ustedes nunca nacieron en este momento, y sus padres tratan de olvidar algo que, bueno, pues fue muy dañino. Entonces el terrorismo nos afectó de verdad a todos. Todos estábamos asustados en nuestras casas, pero porque si salíamos temíamos de que nos hagan daño algún terrorista que se encontraba fuera de nuestros hogares. Entonces, cuando Fernando Belaúnde es elegido presidente con la Constitución de 1979, la idea es que se restablece el sistema democrático. Y mientras que se establece él, va a surgir Sendero Luminoso. Pero Sendero Luminoso surge gracias a este señor Abimael Guzmán Reynoso, que era profesor de la Universidad de Huamanga y que como profesor tuvo a otros profesores que lo acompañaron y a varios alumnos que estaban de acuerdo con su ideología. Y entonces lo respetaban como tal, y de ahí surgió el nombre de ser transformado como presidente Gonzalo. Crearon su partido político y ese partido político nunca pensaba entrar en la que serían elecciones. La crisis económica fue muy grande, veíamos a mucha gente muy pobre, sin agua, sin luz, entonces sufriendo totalmente, y el Estado no tenía formas de cómo solucionar esos problemas.
Y las Fuerzas Armadas se equivocaron en las decisiones que se tomaron en ese momento. No se les presentó para que ataquen a los terroristas, sino se trató de hacer que sean los policías los que traten de detener a todos ellos, no queriendo aceptar que era más que una guerrilla, era un grupo terrorista. Y bueno, sucedieron cosas como la que se dio en Uchurajay, en el cual ellos tomaron la decisión de ponerse en armas y no permitir que ningún terrorista ingrese. Entonces, como ellos ya habían ingresado antes, ellos tomaron la decisión de que ya que el Estado no los defendía, ellos iban a defenderse. Entonces esto fue en Huanta, en Ayacucho, y sucedió que en estado de guerra que se encontraban ellos permanentemente, se produjo un asesinato de 8 periodistas en 1983 porque ellos están investigando el caso de Huachao, donde habían fallecido varios terroristas. Entonces ellos fueron y pensaron que eran también terroristas y los mataron a ellos. Entonces ese hecho generó pues que el Estado pues les quitase las armas, no les permitiese estar y los dejase abandonados y llegaran los terroristas y hayan destruido también al pueblo. Entonces Uchurajay era un pueblo de muertos, donde habían, después de la muerte de los periodistas, obviamente murieron también muchas personas y ese pueblo desapareció realmente. Hoy en día, gracias al año 2014, bueno, y la población retorna a Uchurajay. ¿Por qué salieron de ahí también? Porque obviamente todo era terrible, a los que se quedaron los mataron, a los que no los consideraban asesinos, entonces todos huían. Hoy en día han regresado a sus pueblos, muchos de los hijos, los herederos, y ahora pues en el 2014 se crea otra vez en lo que sería el distrito de Uchurajay, ¿no?, en la provincia de Huanta. En el gobierno de Alan García sucedieron pues diferentes tipos de acciones terroristas, pero para hacer una sinopsis, algo más interesante y conocer qué pasaba, había una crisis económica gigantesca, una inflación increíble. Teníamos al ministro Salinas, a otros ministros de economía, todos sufriendo por tratando de resolver el problema de la hiperinflación, que no se podía resolver de la forma en la que ellos estaban manejando. Había gran cantidad de desempleo, la gente reclamaba, la verdad es que no había que comer, no había dinero, y el MRTA aprovechaba, el Sendero Luminoso también, para hacerse de terrorismo y hacer mucha mayor zozobra a los problemas económicos que se tenían. El narcotráfico comenzó a aliarse con los grupos terroristas, dándoles dinero para poder hacer todas sus actividades, y mientras los terroristas los protegían. Y surgen lo que serían las rondas campesinas, con tal de tratar de defenderse los mismos grupos, y el Estado comenzó a darles armas, cosa que había sucedido en contra en el gobierno de Fernando Belaúnde, que se las habían quitado producto de lo de Uchurajay.